Muy buenas. Bueno, venimos a presentaros una serie de complementos Conus en los cuales tenemos tema de óptica. Tenemos el visor Conus Glory 2.16x50. Tenemos los prismáticos Range 2, los Conus Range 2 con telémetro. Tenemos un spot o telescopio terrestre, el Conus Spot 65, y un bípode para el rifle, un bípode que luego explicaremos características, pero está muy bien porque nos permite bascular, levantar, enderezar las patas. Es muy completo, viene para colocarlo directamente en la anilla de sujeción o para poder colocarlo también en un carril tipo Weaver. Los precios de este segmento, como podemos ver, son muy competentes, ya que estamos trabajando en torno al Conus Glory, 489 euros de PVP, los prismáticos, los Range 2, 1042 con telémetro incorporado, 499 euros, y el Conus Spot 225, un equipo muy orientado al tema del rececho, pero también un equipo polivalente, sobre todo el visor con 2.16x50 para esperas, recechos y alguna batida, con lo cual este visor viene incorporado con torreta balística en alza y en deriva, nos permite un visor muy polivalente y equipos muy polivalentes para diferentes modalidades. Vamos a presentarlos, vamos a ver uno por uno las características técnicas de cada uno de ellos. El bípode está en un precio muy competente, también en torno a 75-79 euros. Los podéis encontrar en vuestras armerías de confianza. Y como importador tenemos a la Casa Arcea, una casa de prestigio que nos ofrece una garantía más que sobrada para poder adquirir estos productos. Y por supuesto Conus, una casa ya reconocida en un segmento medio, que para utilizar con este tipo de rifles que andan sobre los 800 euros, 900 euros, son equipos muy equilibrados y de mucha fiabilidad. Así que os presentamos una serie de equipos Conus, vamos a ponerlo a prueba y después os comentamos nuestras impresiones del mismo. Bueno, pues vamos a presentaros la caja del Conus, este visor, el Conus Glory 2.16x50, que vamos a poner a prueba y vamos a explicaros características de él. En la caja viene con su manual de instrucciones, la herramienta para poder quitar el lateral, la rosca, para poder cambiar la pila de la cruceta del punto rojo, viene con un extensor antisol o un parasol enroscable en la campana delantera para aquellos sitios en los que peguen una reflexión fuerte de sol, poder evitarla. Y a continuación os vamos a explicar los detalles del visor. Bueno, el visor viene acompañado de esta pieza, ahora veremos cómo, para poder sustituir la pila en la torreta de parelaje que tenemos en el lateral y la torreta del punto digital interno rojo, y también viene con esta llavecita para poder desbloquear las torretas. Ahora vamos a ver el funcionamiento de las torretas, que es muy práctico y para este segmento de visores, los precios que trabaja, es de lo más avanzado que hay hoy. La torreta, una vez ya la tengamos puesto, nos vayamos al punto en el que a 100 metros lo tengamos ya centrado, por ejemplo, lo tengamos en este número, lo único que vamos a tener que hacer es desbloquear la torreta mediante los 3 tornillos que lleva, vamos a volver otra vez a llevar el cero al sitio, lo vamos a bajar y vamos a volver a bloquear la torreta apretando los 3 tornillos laterales. De esta manera ya tendremos el 0 a 100 y podremos, según el cálculo balístico de nuestra munición, tipo de cañón y arma, podremos hacer el cálculo balístico según la tabla que tengamos.
al 1 o 1,5 a 200 metros, a 300 metros igual al 3, según la tabla balística que nos ofrezca. Con lo cual tenemos una torreta balística muy fácil de utilizar, muy fácil de programar. Del mismo modo tenemos exactamente la misma circunstancia en la torreta de deriva, exactamente la misma. Simplemente tendremos que, una vez hayamos alcanzado el 0, bloquearla mediante los tornillos, apretando los 3 tornillos que llevan los laterales, y del mismo modo la podremos llevar donde queramos, tanto para un lado como para otro, tanto la de altura como la de deriva, el alza y deriva. Estas torretas nosotros las estamos probando y nos están dando un resultado muy bueno. Esto en cuanto a la explicación de utilización. Después veremos la parte práctica con tiros reales. Luego, a la hora de utilizar, aquí en el lateral lleva una lengüeta, y lo único que tendremos que hacer es retirarla con esta llavecita que trae varios tamaños. Sacaremos la pila de 2032, que es la habitual que suele trabajar, la sustituiremos, volveremos otra vez a colocar el tapón para la retícula iluminada y simplemente cogeremos el adaptador con el suyo y apretaremos un poquito para que no le entre agua con la junta tórica y ya tendremos sustituida la pila. Y aquí tenemos el control de paralaje para cuando superemos los 10 aumentos poder poner el paralaje ajustado según a la distancia a la que estemos. Con lo cual, como podemos ver, tenemos un visor muy completo con ajuste de paralaje, tenemos el punto rojo digital muy fino y muy preciso, torreta balística en alza y en deriva, 2 a 16 aumentos con su maneta que nos facilita el poder utilizarla. Lo podemos hacer también sin la maneta que trae incorporada, porque además está muy suave, de 2 a 16 aumentos, con lo cual es un visor muy polivalente para utilizarlo en distancias muy cortas y en distancias largas. Y a la hora de facilitarnos, yo personalmente me gusta mucho, podemos utilizar la maneta que nos trae incorporada, que nos facilita el poder aumentar, disminuir o aumentar los aumentos. Y aquí, por supuesto, trae el ajuste de dioptrías. Conus Glory 2 16x50, un visor que sin lugar a dudas va a marcar diferencia en el mercado, puesto que dentro de los precios del segmento, por ejemplo, para monturas tipo de este rifle que andan sobre los 800.000 euros, podemos tener un visor que va a dar más que satisfecha nuestras expectativas. Bueno, vamos a realizar la prueba de agrupación con este visor. Ya lo tenemos puesto el 0 a 100 metros. Vamos a disparar a 100 metros justo. Una vez hemos realizado los primeros 2 disparos de comprobación y ya hemos hecho el ajuste para tener el 0 a 100 metros, vamos a hacer una serie de disparos para ver cómo agrupa. Ya incluso en los disparos anteriores para poner el visor a tiro hemos visto que la agrupación es bastante óptima, estamos hablando de un MOA o incluso menos, así que vamos a proceder a varios disparos a ver cómo agrupa este visor. Una vez disparado, realizamos la comprobación con el spot de Conus y podemos observar que tenemos el tiro donde queremos. Vamos a seguir realizando una serie de disparos. Este disparo lo hemos clavado en el centro, a pesar del aire de la derivación que tenemos. En el disparo anterior ha pegado una rafaguita, se nos ha ido aproximadamente MOA y medio a la derecha. Este ha ido clavado. Vamos a continuar con la serie y os contamos conclusiones.
vamos a hacer la última fase de la prueba, ya que hemos hecho una agrupación de 2 disparos y han ido perfectos. Y ahora vamos a proceder al mayor miedo que tienen los cazadores, que es, bueno, ¿qué pasa? ¿Este visor aguanta en el segmento del precio que tiene en 400 y pico euros? ¿Esto aguantan bien los golpes? ¿Aguantan bien las vibraciones? Pues vamos a hacer una prueba real. Lo vamos a tirar sin corte ninguno, tal cual lo tiramos al suelo, lo vamos a recoger y vamos a hacer la prueba del disparo. Obviamente hemos colocado una pequeña manta para que en el equipo no se nos arañe, pero el golpe va a ser el mismo, con lo cual vamos a proceder. La situación real en la que el arma se nos cae, ya la habéis podido ver, y ahora, tal cual, vamos a proceder a disparar. Perfecto, como hemos podido observar, incluso ha sido el disparo más centrado que antes. Prueba superada. Prácticamente hemos hecho cacahuete, bala sobre bala, y con esto sacamos las conclusiones. Bueno, vamos con el tema del bípode Conus. En la parte delantera podemos observar que tiene una ruleta de apriete para, según el ángulo de la basculación que nos interese en la zona en la que estemos, para colocarlo recto, y una vez lo tengamos claro, lo podemos apretar en el punto en el que nosotros queramos. A continuación, es muy fácil de sacar las patas pivotantes, como se pueden ver. Los hay de diferentes tamaños. Este es el más pequeño, luego tenemos otro intermedio y más grande. Aquí se puede ver que depende del tipo de piedra que tengamos o de la zona en la que nos encontremos, podemos colocarlo con la basculación que a nosotros nos interese. Para desmontarlo es muy sencillo, con el sistema de pinza de agarre que tiene, esto es muy sencillo de desmontar. Y para montarlo del mismo modo, simplemente lo colocamos y tiramos de las pinzas hacia arriba, y vamos apretando, y él solo se acaba encajando, y con la goma se evita que se arañen o que haya cualquier tipo de problema en el arma. Y tenemos el portanilla en la parte de abajo para poder llevarlo. Es un equipo que viene muy bien para la precisión. Aquí tenemos a continuación el scope o telescopio terrestre, el Conus Spot 65. Este modelo viene incorporado con este trípode basculante 360 grados, también para poder dirigirlo hacia arriba y hacia abajo o moverlo lateralmente. También, como novedad, la verdad que ayuda bastante, este trípode viene incorporado con el sistema basculante de subida y bajada para poder subirlo y bajarlo y adaptarlo. Tiene el ángulo de 45 grados para que no tengamos que estar forzando el ojo en ángulos muy abiertos, y es un equipo que tiene una óptica con una entrada de campana de 65 para poder quitar el parasol, para poder quitarle las refracciones del sol. Aquí tenemos la ruletita para poder poner el enfoque correcto, y los aumentos que trabaja de 15 a 45 aumentos, más que suficiente para nuestra jornada de tiro o de rececho. Conus Spot, sin lugar a dudas, es uno de los equipos en este segmento, en estos precios, en 225 euros, que mejor está funcionando a día de hoy en el mercado, por su calidad de óptica, su equipo compacto, es bastante rígido, y ya con este sistema que incorpora viene en la caja de este trípode, hace de este equipo uno de los líderes en el segmento de precios que trabaja.
Vamos a pasar a explicar los prismáticos Conus. Los prismáticos, los Range 2. Estos prismáticos son unos prismáticos de 10×42, muy intuitivos, medición en metros y en yardas. Tienen la capacidad bifocal de poder ajustar las dioptrías en ambos ojos para poder ponerlo perfecto, el enfoque fijo. Y del mismo modo, aquí tenemos la ruletita para poder quitar la pila o colocarla para el medidor de distancia. Tiene una distancia, un rango de distancia de medición de 5 a 1200 metros, que es un rasgo más que considerable tanto el tiro como para la caza. Son muy cómodos, son muy ergonómicos, compactos, no tienen salientes por los lados, no son muy pesados, siempre con la garantía que nos ofrece Conus. Y hoy por hoy, en el espectro que tenemos de medidores de distancia, sin lugar a dudas, uno de los equipos en relación calidad-precio que está a la vanguardia en el mercado en España. Conus ya sabemos que lo distribuye Arcea, una marca que tiene un respaldo y una garantía importante. Conus Range 2, igual que toda la serie Conus que hemos estado viendo, tanto el visor como el spot, lo tenéis de venta en vuestra armería de confianza. No tenéis más que preguntar por él y vuestro asesor personalizado gustosamente os podrá atender. Arcea y Conus, líderes en un segmento que va a marcar. Conus, garantía de confianza.